Fíjense en la selección francesa del último mundial. Todos estos cracks del fútbol nacieron en Francia, pero tengan en cuenta que de estos 11 jugadores, 7 tienen padres procedentes de las antiguas colonias. Aquí están estos enormes territorios africanos cuyo tamaño en total equivale a 18 Francias de hoy. Y también tenemos América del Norte. Hace apenas un par de siglos, una parte importante de lo que hoy son Canadá y Estados Unidos pertenecía a Francia. ¿Cómo pudo ser? Pues los franceses son una de las naciones más guerreras de la historia. En el transcurso de sus batallas, alcanzaron 1115 victorias, un verdadero récord. Y otra cosa, Francia no paró de interferir en los asuntos de otros países. ¿Serán los franceses los primeros en reconocer la independencia de los Estados Unidos? Los franceses crearon el ejército mercenario más grande y famoso, la Legión extranjera. Aunque aquí la fuerza bruta siempre va de la mano con la fuerza moral. El francés es una de las principales lenguas internacionales. La primera universidad será fundada en Francia. El cine y la bicicleta también se inventarán aquí. Pero lo más importante es que van a ser los franceses los que elaborarán unas ideas clave que luego permitirán a los europeos apoderarse de África y controlar otras partes del mundo menos desarrolladas. ¿Cómo pudo Francia lograr tanto éxito? ¿Y por qué París sigue teniendo tanta influencia en el mundo actual y en sus antiguas colonias? Estos son los símbolos más importantes del progreso del siglo XIX. La Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, el Metro de Londres, el más antiguo del mundo, el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, el puente de Brooklyn y el Canal de Suez. Todos acabarán teniendo un impacto colosal en la futura historia de la humanidad. Pero, ¿qué tienen que ver los franceses con esto? Pues la mitad de estas cosas las van a inventar ellos. Miren esto, esta torre de París de 300 metros, un día demostrará que un edificio de gran altura, hecho de acero y hierro, es increíblemente eficiente y hermoso. Además, se trata de uno de los primeros proyectos que se hará mediante el uso de grúas. A ver quién es capaz de construir una casa sin ellas hoy en día. La Estatua de la Libertad. Se sabe que se trata de un regalo francés a los estadounidenses. Y hoy es casi el principal símbolo de América, igual que la libertad en sí. Y también la democracia y todo lo que normalmente se les atribuye a los estadounidenses. El Canal de Suez es, sin duda, una de las empresas más rentables del pasado que todavía aporta ganancias a sus propietarios. Y todo porque es la ruta comercial más corta, desde Europa hasta el Medio Oriente y más allá, hasta la India y China. Antes había que atravesar toda África. Es más, el Canal de Suez se considera todo un triunfo del progreso. Una victoria de la ciencia y la tecnología europeas y, por supuesto, del poder del hombre sobre la naturaleza. De hecho, lo de cavar 160 kilómetros de desierto, sin equipos de construcción un poco decentes ni agua potable, que es como se hacía a mediados del siglo XIX, tiene mucho mérito. Y el responsable de ello es el empresario y diplomático francés Ferdinand de Lesseps. Por sus esfuerzos, recibirá órdenes de Francia y Gran Bretaña. En primer lugar porque, durante un siglo entero, los propietarios de esta arteria comercial serán estos países, y no Egipto, donde se encuentra el Canal de Suez. Y en segundo lugar porque el Canal de Suez se amortizará en solo 6 años y se convertirá en la obra de ingeniería más rentable del mundo. Por cierto, al principio, pocas personas creyeron en este proyecto. Por ejemplo, el primer ministro británico dijo que el canal era un intento barato de los franceses de hacerse con el mar Mediterráneo. Y el ingeniero inglés Robert Stephenson, que por entonces ya había construido su puente Britannia, tan pero tan moderno, calificó el plan de absurdo. ¿Por qué el video trata de símbolos de progreso y beneficio? Pues les hago una pregunta. ¿Con qué asocian Francia? Déjenme adivinarlo. Estoy seguro al 100% de que van a mencionar a la mismísima Torre Eiffel. Y seguramente también dirán algo sobre la libertad, la igualdad, la fraternidad, el vino, quesos y baguettes. Y les voy a dar la razón. Los franceses tienen una maravillosa imagen de pensadores,
de luchadores por los ideales democráticos. Su cocina tal vez sea la mejor del mundo, y sus tecnologías son probadas y reconocidas al nivel de los aviones Airbus y coches de Renault, Peugeot y Citroën, que en su tiempo fueron buenos y bastante atractivos. Pero al mismo tiempo, la historia de éxito de Francia no deja de ser una de las más sangrientas y brutales. ¿Recuerdan que dije que si los europeos obtuvieron las llaves de África fue gracias a los franceses? Miren este mapa inglés del continente negro de 1805. Nos demuestra claramente que para entonces los europeos habían explorado un tercio de África como mucho. Vemos que vastas áreas en lo profundo del continente están claramente marcadas como zonas desconocidas. Pero ahora miren este otro mapa. Es moderno y muestra las zonas de África donde existe mayor riesgo de contraer malaria. ¿Qué tal si los combinamos? Cero coincidencias. Los europeos no pudieron conquistar África durante siglos porque gran parte del continente es el así llamado cinturón de la fiebre. Malaria, meningitis, fiebre amarilla. Enfermedades que acaban sin piedad con aquellos que desean saquear estas tierras. La tasa de mortalidad de los colonizadores llega a alcanzar a veces las 950 personas por cada 1000, mientras que los africanos locales, por el contrario, llevan mucho tiempo siendo inmunes a estas infecciones. Y es por eso que el continente negro pasa a llamarse la tumba del hombre blanco. Pero un par de investigadores franceses lo cambiaron todo. En 1820, por primera vez en la historia, logran aislar la quinina de la corteza del árbol. Si te preguntas qué es una sustancia que te quita la fiebre y el dolor. Pero lo más importante es que se convierte en el principal medicamento contra la malaria. A partir de ese descubrimiento, los europeos blancos dejan de tenerle miedo a las infecciones africanas. Aprovechan sus últimas tecnologías y barcos de vapor para desplazarse tan rápido como pueden por los ríos africanos. Construyen ferrocarriles para transportar soldados y alimentos a lo más profundo del continente y llevan las armas de fuego más letales para atacar en masa a las tribus locales. A partir de ese descubrimiento, los europeos blancos dejan de tenerle miedo a las infecciones africanas y los territorios más grandes y atractivos se los lleva Francia. Todo comienza desde el norte, o para ser más precisos, desde el territorio de la actual Argelia, que es este. La primera ventaja es que no queda muy lejos. Para Francia está justo al otro lado de la calle. Y la segunda ventaja es la siguiente. Los propios argelinos llevan siglos mostrando su agresión, piratean en el mar Mediterráneo y cobran tributos de casi todas las potencias europeas. Prometen no tocar sus barcos mercantes si les pagan como es debido. Pero por supuesto que la decisión final de los franceses de apoderarse del país vecino está motivada por los deseos imperiales de siempre. Así tendrán la posibilidad de extraer recursos de la colonia. En el caso de Argelia, van a ser cereales, ganado, minerales, fertilizantes, también madera y, por qué no, mano de obra barata y petróleo. Y a la colonia podrán venderle algo también. Cabe mencionar que a mediados del siglo XIX, Francia era un lugar muy criminal. Las guerras napoleónicas, que tanto hicieron sufrir a los franceses, acababan de terminar. Había mucha gente desempleada y las calles estaban llenas de los antiguos soldados, que lo único que pedían era tener un trabajo. La idea de formar una legión extranjera fue muy oportuna. Pero, ¿en qué consistía? La legión extranjera es un ejército de mercenarios voluntarios que fracasaron como miembros de la sociedad. Pero tenían ganas de vivir, y de vivir bien. A esta gente con su espíritu aventurero y normalmente también con un pasado criminal, Francia la enviará en primera fila a los sitios más peligrosos: Argelia, Marruecos, Túnez, Sudán y Madagascar. Y en todos estos sitios, los legionarios no solo serán conquistadores, sino que también reprimirán brutalmente cualquier intento de la población local de protestar. Hoy en día, por supuesto, ya no se aceptan asesinos a sangre fría en la legión extranjera, al menos oficialmente.
Para entrar en ella hay que pasar por un proceso de selección. Pero el mismo principio del mercenarismo, es decir, el de utilizar los resultados del trabajo de otros en el suelo extranjero, siguen siendo relevantes hoy también. Y fue a partir de aquella época, mediados del siglo XIX, que el imperio francés comenzaría a expandirse hasta lograr su tamaño máximo. Las posiciones más poderosas de los franceses estaban, como es lógico, en África. En el Océano Índico, Francia controlaba Madagascar y muchas islas circundantes. En el Pacífico, las tropas coloniales ocuparon Vietnam y Camboya y se hicieron influyentes en el sur de China. Gobernaron la Polinesia Francesa y Nueva Caledonia. En el Atlántico, Francia consiguió unas islas en el Mar Caribe y un territorio al norte de Brasil. Y es que, en realidad, las propiedades francesas podrían haber sido mucho mayores si no fuera por un negocio inmobiliario más exitoso de la historia de la humanidad. Aquí está, el Tratado Histórico de 1803 que se conserva en los archivos nacionales de Estados Unidos. Pone que los estadounidenses compran más de 2 millones de kilómetros cuadrados de tierra a Francia y Napoleón. En el mapa se ve así. Hoy en día es el territorio de 15 estados, ni más ni menos. Todo esto Francia lo vende por 15 millones de dólares. Es decir, el gobierno norteamericano recibe toda la parte central de su futuro país pagando 7 centavos por hectárea. Pero, ¿cómo es que Napoleón lo vende tan barato? Porque en ese momento al gran comandante Napoleón, América no le atrae nada de nada. ¿Qué Nueva Orleans ni qué narices? Berlín, Viena, Moscú, eso sí que le interesa. Y para conquistarlos hace falta dinero. Bonaparte tiene tanta prisa por transferir bonos americanos a través de banqueros británicos que en lugar de 15 millones de dólares por Luisiana y sus considerables alrededores, acaba recibiendo más o menos 8.8 millones. Eso sí, se lo pagan en efectivo. En realidad, los franceses comprenden que luchar por las colonias americanas es un negocio que les va a salir caro y que prácticamente no les va a aportar nada. En el momento de firmar su acuerdo récord, Francia recibe una buena paliza de sus antiguos esclavos negros en la isla de Haití. Y varias décadas antes de eso, Francia ya le tocó perder la guerra ante los británicos por otra de sus colonias, Canadá. Y por cierto, ¿saben por qué hoy en día Canadá es el segundo país más grande del mundo y se llama Canadá y no una Nueva Francia, por poner un ejemplo? Cuando los franceses se establecieron en esas tierras, vivían allí unas tribus indígenas y no tenían conceptos abstractos en su lenguaje. Un reloj es un concepto concreto, pero el tiempo es abstracto, distante y no se puede tocar. Imagínense, los colonizadores se ponen a hablar con los indios tratando de entender el nombre de sus tierras en las que ellos, los franceses, acaban de desembarcar. Los indios responden Canatá, pero ese en realidad no es el nombre de su país. Traducido del indio significa aldea, asentamiento. Y otra cosa, una de las ciudades más grandes de Canadá se llama Montreal. Traducido del francés significa Mont Royal, montaña real. Entiendo que parece una historia del pasado, cuando las grandes potencias europeas rehicieron el mundo entero para apoderarse de él y poseer imperios. Pero es que Francia aún controla gran parte de su pasado. 13 territorios de ultramar para ser exactos. ¿Qué sentido tiene? Tomemos como ejemplo la Polinesia Francesa. Son islas, bonitas, por supuesto, pero muy pequeñas, y encima están en el Océano Pacífico, a 15.500 kilómetros de París, o sea, en la otra mitad del globo. ¿De qué sirve tenerlas? Pero antes que nada debemos tener en cuenta varias de sus bases militares. Francia la tiene en estas islas. Aquí es donde ya han probado sus bombas atómicas 193 veces. Simplemente las hacen estallar en el océano. Pero lo más importante es que alrededor de las islas hay 5 millones de kilómetros cuadrados de propiedad marítima francesa. Esto es más que toda la Unión Europea. Ahora veamos las humildes islas de Mayotte y Reunión en el Océano Índico, no lejos de Madagascar.
Hoy en día, esto también le pertenece a Francia oficialmente, y se trata de una población de casi 1 millón de personas. Aquí también hay bases militares. Y con su ayuda, es decir, con esa pequeña fuerza adicional, es posible, por ejemplo, cerrar en un pispás el estrecho de Mozambique o empezar a controlar esta zona tan importante para el transporte marítimo y el comercio mundial. Sudamérica. En Guayana hay un puerto de lanzamiento espacial. El Océano Pacífico ya está más cerca de Australia, de la isla de Nueva Caledonia. Pero cómo no, oficialmente es Francia. Y también tiene sus bases militares cerca de las rutas comerciales más importantes. Y por si fuera poco, Nueva Caledonia tiene reservas estratégicas de níquel y de cobalto. ¿Para qué sirven? Son minerales importantes para producir baterías y otras tecnologías modernas. Y si se preguntan por qué estoy enumerando todas estas cosas, porque los imperios coloniales no han desaparecido. Lo único que hicieron fue evolucionar hacia unas formas más viables económicamente. La pregunta: ¿acaso merece la pena luchar por unas tierras con millones de personas pobres y luego mantener a esta gente? Y también unos ejércitos enormes para controlar todo. Es mucho más rentable conservar puntos de apoyo estratégicos y, sobre todo, el control económico. ¿Han oído alguna vez sobre el franco CFA? Es una unión monetaria utilizada por 14 países, que son las antiguas colonias francesas. Cada país tiene su moneda vinculada al tipo de cambio del euro. Y es cómodo porque el euro es estable y es muy fácil planificar y comerciar con él. Solo que hay un pero. Y es que para garantizar la estabilidad de este tipo de cambio, todos los países del franco CFA deben mantener la mitad de sus reservas de oro y divisas depositadas en el Tesoro francés. ¿Qué significa eso? Significa que si alguno de los países africanos monta un alboroto que no le guste a París o a la Unión Europea, el propio París le podrá bloquear sus reservas. Por supuesto que si analizamos la lista de los principales socios comerciales de Francia, veremos que las antiguas colonias están muy por detrás de otros países. O sea que no podríamos decir que Francia los necesite sí o sí. Decir eso sería mentir. En cambio, el hecho de que las colonias dependan de París, si se ponen ustedes mismos a investigarlo, verán que en la lista de socios de estos países africanos, Francia ocupa uno de los 3 primeros puestos. Y puede ser una de dos: o venden mucho a los franceses, o compran muchas cosas a las empresas de este país. Además, Francia, y ya sé que cuesta creerlo, también mantiene sus bases militares en los estados soberanos del continente. Y desde la década del 60, cuando los países africanos obtuvieron su independencia de manera oficial, París ha intervenido en conflictos locales al menos 46 veces. El conflicto más sangriento de todo fue, por supuesto, la Guerra de Argelia, que duró 8 años. Lo curioso también es que hasta 1999, el gobierno francés no lo llama guerra, sino más bien restablecimiento del orden público, que, sin embargo, termina con la independencia de Argelia. Pero recordarán que comencé a contarles todo esto con una foto de la selección francesa del último mundial. Comparémosla con el mismo equipo francés, pero de 1984. ¿Ven la diferencia? Pues esto no es otra cosa que un buen ejemplo de lo que está sucediendo en Francia ahora mismo. Algunos lo llaman colonización, pero al revés. Y es que hay datos que indican que 1/3 de los ciudadanos franceses de ahora nacieron en el extranjero o de padres inmigrantes. Con esto, por supuesto, que no quiero decir que la migración sea algo malo o que haya que cerrar las fronteras. Eso no, que no se malinterprete. Los 2 futbolistas franceses más grandes, ídolos de los niños de todo el planeta, Zidane y la actual estrella Mbappé, tienen raíces coloniales. El padre de Mbappé es de Camerún y su madre es descendiente de inmigrantes argelinos. En cuanto a Zidane, creció en Marsella, precisamente, después de que sus padres se mudaron allí desde Argelia, antes de que estallara la guerra. En el futuro, el mundo va a conocer cada vez más historias de este tipo. Porque, mirándolo bien, en el planeta
Solo hay 2 países que son capaces de proveerse de mano de obra barata. Son la India y China. Todos los demás necesitan gente de afuera. Los estadounidenses lanzan la Green Card para que los inmigrantes de todo el mundo tengan una oportunidad de vivir y trabajar en los Estados Unidos de manera legal. Rusia, por ejemplo, necesita gente de Asia Central. Basta con que uno se fije en los repartidores de los servicios de entrega y en los obreros para observar esta tendencia. Francia, por ejemplo, depende de trabajadores procedentes de Europa del Este y de África. ¿Por qué les comento todo esto? Probablemente hayan oído una frase tan famosa como esta: somos responsables de lo que hemos domesticado. Es una frase del cuento filosófico El Principito. Su autor, el francés Antoine de Saint-Exupéry, fue un piloto militar profesional e incluso sirvió en la colonia francesa de Marruecos en el norte de África. Y me da a mí que la Francia de ahora es un vivo ejemplo de esta importante idea. Está claro que el Imperio francés llevó la civilización a las colonias, las dotó de infraestructura, proporcionó educación a sus habitantes, pero al mismo tiempo aprovechó sus territorios para extraer recursos, y aún lo sigue haciendo en algunas zonas. Pero en esta vida todo hay que pagarlo. La gente parece haberse olvidado de ello. Como dijo el zorro en El Principito: pero no lo olvides, eres responsable para siempre de todos aquellos que has domesticado. Si les ha gustado este video, no olviden reaccionar al respecto. Déjennos su like, escríbanos un comentario, compártanlo con sus seres queridos. Pero sobre todo, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Y nos vemos en la próxima.